Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Con su permiso, señor Rector General de la Universidad de Guadalajara, es un gusto saludarles y recibir en esta ocasión al cineasta español Gonzalo Suárez. Y debo decir que no ha sido fácil lograr tenerlo aquí, de hecho es la tercera ocasión en que lo invitamos, 2 veces anteriores no logramos su presencia y es por eso que mucho más gusto nos da recibirlo el día de hoy. Para hacer la presentación de nuestro invitado hemos convocado a Iván Trujillo, quien además de ser amigo personal conoce muy bien la obra y la biografía de Gonzalo Suárez. Bueno, les doy la cordial bienvenida a esta cátedra latinoamericana Julio Cortázar, que con esta actividad inicia sus festejos por sus 25 años de actividades ininterrumpidas en la Universidad de Guadalajara, lo cual nos llena de gusto y realmente fue un regalo de generosidad que nos hicieron los autores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, quienes decidieron donar a esta institución educativa los montos de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como creadores eméritos para fundar esta cátedra en honor del escritor, gran amigo suyo y admirado por ellos también y por nosotros, Julio Cortázar. Es así que iniciamos los festejos del 25 aniversario de la cátedra Julio Cortázar y doy la bienvenida y la palabra a Iván Trujillo Bolio. Gracias. Gracias, Dulce María Zúñiga, por estas palabras, señor rector, con su venia. Efectivamente, la tercera fue la vencida. Me ha dicho Dulce María que soy conocedor de la obra de Gonzalo Suárez, y ahora lo soy, pero la verdad es que para mí era un desconocido total cuando tuve oportunidad de encontrarme con él, coincidentemente como jurados en el Festival de Málaga, y efectivamente desde ahí descubrí realmente quién era Gonzalo Suárez y no he dejado de insistir. Es todo un logro para nosotros que te encuentres ahora aquí, Gonzalo. Sin duda, uno de los escritores y realizadores cinematográficos más importantes de España. Voy a aprovechar precisamente porque la obra de Gonzalo Suárez era uno de los problemas prácticamente o poco conocida, no voy a decir desconocida porque por supuesto que hay lectores y también cinéfilos que conocían más de su obra. Yo solamente cuando lo conocí tenía noticia de Remando al Viento, una película que sí pasó en México, una película de la que seguramente vamos a mencionar, pero prácticamente era lo único. Y de hecho, cuando supe que él era el director de Remando al Viento, fue toda una sorpresa porque es una película filmada en inglés, ¿no? Ya ahora platicaremos de ello. Por cierto, lengua que no domina Gonzalo Suárez, pero lo hizo en inglés. Voy a decir que una cosa importante es que tampoco su obra literaria era muy accesible en México. A pesar de ser realmente editado por una editorial sumamente prestigiada o por editoriales prestigiadas en España, por alguna razón los libros no llegaban a México y hice varios intentos una vez que lo conocí. Y pues las cosas van cambiando, porque ahora tengo este ejemplar de este libro que se llama La Musa Intrusa. Es su libro más reciente, y cuando digo reciente es que acaba de salir, increíble, por primera vez en México, antes que en España. En España se publicará para mayo, junio, ¿no? Mayo. Y entonces por algo hemos logrado ya de que por lo menos este libro de Gonzalo Suárez… También tenemos otro libro. Ahora, tenemos a la autora. Y esa es la otra buena noticia y coincidencia de esta que lo mencionaremos. Hay, de hecho, 2 libros y el segundo libro tiene que ver con la segunda parte, más bien con la última parte de la Cátedra Cortázar. Esta cátedra ha durado prácticamente 5 días. Se inició con un cursillo breve con obras del análisis de algunas de las obras de Gonzalo Suárez a cargo de Esteban Riambao,
director de la Filmoteca de Cataluña, quien, por cierto, es biógrafo de Gonzalo, está escribiendo una biografía que, por lo que he leído, no creo que sea tan buena como esta, pero bueno, esta es importante. Voy a leer justamente la solapa de este libro porque realmente es una síntesis de quién es Gonzalo Suárez y de aquí empezamos prácticamente ya con la cátedra. Nace en Oviedo en 1934, su padre, catedrático represaliado, se ocupa de la educación en el Madrid de la posguerra. A los 10 años va al colegio por primera vez y cursa el bachillerato en el Liceo Francés. Estudia filosofía, pinta, escribe y hace teatro como actor, interpretando personajes como el Creonte de Medea o el Próspero de la Tempestad, entre otros. En cuarto curso interrumpe estudios universitarios y actividades teatrales para exiliarse en París, donde ejerce diferentes oficios. En 1958 llega a Barcelona con Hélène, su mujer, y bajo el seudónimo de Martín Girard ejerce el periodismo. Sus entrevistas y reportajes son un precedente del llamado nuevo periodismo. En esa Barcelona de los 60, donde publica sus primeros libros, realiza sus primeras películas y nacen sus 4 hijos. Uno de ellos está con nosotros, que es Silvia, que es también autora intelectual y material de que Gonzalo se encuentre con nosotros. Gracias, Silvia. Entre sus libros cabe destacar 13 veces 13, Roca Bruno bate a Ditirambo, Gorila en Hollywood, El asesino triste, Ciudadano Sade, El hombre que soñaba demasiado, La suela de mis zapatos, El síndrome de Albatros, Con el cielo a cuestas y La musa intrusa, que nos ocupa hoy. Entre sus películas, Ditirambo, la primera, El extraño caso del doctor Fausto, Ahom, La regenta, Los pasos de Ulloa, Remando al viento, que ya me referí, El lado oscuro, Don Juan en los infiernos, El detective y la muerte, que pudimos ver antier, Oviedo Express y El sueño de Malinche, que se presentará el día de hoy y que nosotros lo titulamos como La pieza. Y efectivamente, gracias a Joaquín García Quirós se ha hecho este trabajo, que también dio un libro como consecuencia, que efectivamente también está incluso aquí afuera para que lo puedan comprar y conocer. Por su insólita y libérrima obra literaria y cinematográfica obtiene importantes premios nacionales e internacionales. Eso era lo que a mí me sorprendió cuando conocí a Gonzalo Suárez, porque efectivamente todos los premios españoles importantes los estaba recibiendo cotidianamente. Y suscita apasionado interés de los lectores y prestigiosos cineastas y escritores. Creo que todavía no sé, pero tenías un contrato para estar publicando una novela por año y creo que pocos escritores pueden darse ese lujo. Gonzalo, simplemente yo quiero que esta cátedra sea un diálogo. Sé que has escrito realmente un texto que me parece apasionante, pero quiero que iniciemos por ahí. Y la primera pregunta que yo quería hacer justamente era, dado que es la cátedra Cortázar, que nos refirieras un poco a la relación que tuviste con Julio Cortázar, ¿no? Veo ahora que el título de este texto dice Queremos tanto a Julio, y creo que tiene que ver con él. Y si iniciamos formalmente, bienvenido, Gonzalo Suárez. Bueno, esto primero y ante todo, pues quiero agradecer a don Miguel Ángel Navarro, rector de la universidad, y a Dulce María, es un nombre delicioso, rector de una impresionante universidad. Realmente estoy impresionado, o sea que me tenéis que dejar un margen para recuperarme. Esto es como cuando un asalto de boxeo, después de haber ya estado tocado, tiene uno que levantarse y seguir el combate. Aquí había escrito, porque yo creí que tenía que escribir un discurso. Luego me dice mi amigo y sospechoso amigo, porque cuando nos conocimos él cuenta que nos conocimos efectivamente en Málaga, pero el nexo real de unión son los calcetines. Lo contaré. En el Festival de Gijón
él no encontraba calcetines y yo le acompañé a buscar calcetines. Y al final encontramos calcetines y verdaderamente eso fue el vínculo que nos une, el más fuerte vínculo que nos une, perdidos en Gijón buscando calcetines. No recuerdo si yo también me compré otros, pero fue realmente una aventura. Te quedaste con los que compré yo. Una aventura cotidiana inolvidable. A partir de ahora podemos compartir calcetines incluso. Bueno, voy a leeros un poco hasta que deis muestras de aburrimiento. Entonces, esto que he escrito se titula Queremos tanto a Julio, remedando el título de Queremos tanto a... ¿Cómo has dicho? A Glenda, sí. Qué susto, creí que era otra. Esto empieza así. Bueno, algún tiempo antes de su muerte escribió un cuento para Julio Cortázar que él nunca llegó a leer. El cuento está inspirado en el prólogo de Persiles y Sigismunda, en el que 2 días antes de morir Miguel de Cervantes se despide de la vida en un imaginario viaje a Toledo que podría equipararse al momento en que Próspero renuncia a su magia en el epílogo de La Tempestad. El cuento que le dediqué a Cortázar trata de un viejo escritor que nos cuenta la historia de una chica de Sichuan que tras el terremoto de Chengdu encuentra un manuscrito en las aguas del río. En el manuscrito se narra la historia de una jovencita como ella que, atravesando un bosque mágico en su bicicleta, alcanza a Miguel de Cervantes en su último viaje para que le cuente una última historia antes de morir. Ya con pie en el estribo, diría él en el prólogo. Pero el agua ha desvaído las palabras del manuscrito y el viejo escritor, bajo los efectos del vodka, tiene que volverlo a escribir. Entonces sucede algo prodigioso. Conforme escribe, las cosas sucedidas vuelven a suceder. Algo así me sucede en estos momentos. Bueno, nos sucede siempre, cuando sin vodka ni bicicleta me dispongo a emprender un viaje mágico a través del tiempo, porque los tiempos pasados se reencuentran con el presente cuando el futuro los alcanza y lo sucedido y lo imaginado ocupan el mismo lugar en la memoria. Algo así me sucede en estos momentos. Esto se ha repetido en el texto, pero no voy a repetirlo yo. Con él, bueno, esta será mi manera de hablaros de Cortázar tal como era. Con él empezaré nuestra historia. Cortázar y yo nos habíamos conocido en Barcelona en los años 60, en mi casa, un sobreático en el que la terraza era más grande que el piso y donde mis hijos jugaban en una piscina de plástico hinchable con nuestro perro Gol. Los niños salpicaban al perro, el perro ladraba a los niños y aquella mañana Julio Cortázar había venido a verme porque Max Saúl le había hablado de mis primeros libros. Eran tiempos en los que el naturalismo predominaba en la literatura española y, en palabras de Cortázar, la imaginación y el humor eran un coto anglosajón. Pues bien, el humor y la imaginación fueron el nexo de nuestra recíproca amistad, como contigo fueron los calcetines. Y la lógica, como exponente de verosimilitud, lejos de la simulación que hace que nos gusten las flores de porcelana porque parecen de verdad, y las de verdad porque parecen de porcelana. En realidad, en nuestros días, donde la vulgaridad se ha erigido en valor universal, las flores de plástico son las que suelen suplantar en los jarrones a las de porcelana y a las de verdad. Son tiempos en los que gustan las falsas ventanas pintadas en una fachada, desde la que nada se ve ni nadie nos puede ver, porque detrás no hay nadie. La simulación y el engaño son más apreciados que una verdadera ficción, decía Julio Cortázar. Somos unos redomados hipócritas, digo yo. Sabemos de oídas que la Tierra es redonda, pero seguimos viviendo en ella como si fuera plana. Voy a contarles un cuento al respecto. Un cuento de cuando yo era investigador privado y comprobé de una vez por todas que la Tierra era esférica. Este es el cuento. El hombre no tenía nariz, ni ojos, ni boca, y el rostro estaba cubierto de pelo.
Me llamaron a mí para que investigara. La encuesta no fue sencilla, como posteriormente pudierais imaginar. Me proporcionaron el pasaje del avión y volé hasta las antípodas, y de allí volví al punto de partida, por la otra cara del mundo. Era preciso actuar con cautela, puesto que en ello radicaba el éxito de la empresa. Solo así pude averiguar lo que averigüé y redacté un informe de 77 páginas, del cual se deducía que aquel hombre estaba de espaldas. Pero volvamos ahora a la terraza de la calle Amigo, donde mis hijos jugaban con nuestro perro Gol. Aquella terraza estaba llena de energía y desde allí se veía toda Barcelona hasta el mar. Parecía un platillo volante que se hubiera posado sobre la ciudad. Recuerdo a Cortázar sobrevolando con la mirada a los tejados. El sol realzaba la palidez de su rostro y su silueta se agrandaba hasta interrumpir el azul del cielo conforme su sombra se deslizaba por las baldosas del suelo como una mancha de tinta derramada de la que brotaban palabras como libélulas que revolotearan a su alrededor, esperando ser cazadas por la voz o atrapadas en un papel. Perdón por el alarde retórico, no lo repetiré. Pero las palabras acechaban impacientes en su entorno como si esperaran turno para cobrar carta de existencia. A diferencia de García Márquez, a quien también conocí, Julio Cortázar hablaba poco y sopesaba lo que iba a decir antes de hablar. Al menos así lo recuerdo en nuestros sucesivos encuentros en Barcelona, París o Madrid, donde algunos años después Hélène y yo habíamos ido a vivir con nuestros 4 hijos y nuestro perro Gol. Las ventanas no eran falsas ventanas pintadas en una fachada, daban al tejado de un convento y el repicar de las campanas desencadenó el revuelo y el graznido de las urracas. Hay una maldita urraca todavía que ataca a mi gato cuando mi gato sale al balcón. La odio. La más despistada fue chocar con el cristal de la ventana y nos provocó un sobresalto. Obedeciendo al reflejo condicionado, Cortázar y yo nos pusimos a hablar de Alfred Hitchcock, de su sadismo y paranoia, de esa imagen, etc. Me he aburrido. Vamos a saltarnos esto de Hitchcock, ya lo conocemos. Pero es importante decir que Cortázar dijo, refiriéndose al suspense, que el silencio dilata el tiempo. El miedo también, dije yo. Y confesé que ninguna película me había dado tanto miedo como Psicosis. Hoy en día ya las cosas han cambiado, pero al volver del cine con mi mujer se nos apagó la luz en la escalera y los peldaños se multiplicaron. Cada tramo duraba la eternidad. Eso sí dilataba el tiempo, cuesta arriba, es decir, subiendo la escalera. Pero ahora las películas de miedo no son psicológicas, sino sangrientas. Algún día conseguirán que la sangre nos salpique en la butaca, auguró Cortázar. Pensé en los tiempos en los que yo era periodista deportivo y me sentaba en la primera fila del ring y efectivamente la sangre te llegaba a salpicar. Entonces le hablé de boxeo, a los dos nos gustaban los estilistas como Nicolino Loche, en fin, voy a saltar esto. Es una digresión, digo, a veces el arte es un pájaro raro que aparece donde menos se le espera. Yo había escrito un cuento sobre esta cuestión que reproduje en la película Epílogo, lo puse en boca de Paco Raval. Para los que no hayan visto la película, lo leeré aquí. ¿O no? Sí. El arte es un combate perdido de antemano con las sombras. Eso es cosa sabida, porque el boxeador combatía con su sombra, era un artista. Hacía muchos años que había iniciado aquel combate y aunque su contrincante se arrastraba viscoso por el suelo, se adaptaba sinuoso a las esquinas y recodos, se agigantaba displicente hasta los techos, se deslizaba furtivo por las paredes, el boxeador no había todavía doblado el espinazo. Y sucedió que un día desapareció la sombra, lo cual era en verdad insólito y justificaba, desde luego, que me llamaran a mí para que desentrañara el enigma. Nada más llegar, consideré resuelto el caso al observar, no sin recelo,
que la sala de entrenamiento estaba sumida en la oscuridad. Nunca hubiera podido sospechar que la explicación fuera tan sencilla. Y encendí la luz. Nunca, entonces, perdón, es que están repetidos los... Nunca hubiera podido. Sí, ya lo sé, pero en la copia se han repetido algunas. Entonces pude comprobar que la sombra del boxeador no estaba allí, ni camuflada tras el punching, ni agazapada bajo el saco, ni siquiera ahorcada en la comba. Y sin embargo era evidente que nadie había salido ni había entrado. Así lo especifiqué en el informe. Al encontrar al boxeador tumbado panza arriba en el centro de la sala, deduje que el combate había terminado. Y puesto que había caído sobre su sombra, le alcé el brazo en señal de victoria. Bueno, considero que el cuento es un metafórico complemento para esta muy personal semblanza de Julio Cortázar. Ahora os contaré una anécdota personal y sus consecuencias. Esta anécdota personal, sí, la voy a contar. No salgo yo muy bien parado. En una ocasión fui a recogerle en mi coche al Hotel Palace de Madrid, a él y a Iñé Carbelís, su pareja en aquel tiempo. Había alquilado una sala de proyección yo para que vieran la película que acababa de rodar, Parranda, que también se ha dado aquí en el ciclo. Hacía poco que yo había aprendido a conducir y el coche se me caló en una calle cuesta arriba. Cortázar me contó entonces que él había conducido por todas las autopistas del mundo sin que el coche se le calara ni una sola vez ni tuviera ningún incidente. No se jactaba de ello, sino que pretendía darme una lección paternal. Cuando conduzcas, me dijo, pon el piloto automático sin que tus pensamientos interfieran y los mandos te obedecerán. Pero no pierdas de vista la carretera. Tras cualquier cambio de rasante puede haber un carro atravesado, una vaca, un árbol caído o un desprendimiento de tierra. Pero que tu imaginación preceda siempre el recorrido. Objeté entonces que a veces la imaginación no bastaba para evitar lo imprevisible y le recordé el caso de Raúl Walsh, al que una liebre le entró en plena noche atravesando el cristal del limpiaparabrisas del automóvil en que viajaba y lo dejó tuerto. No era una liebre, replicó Cortázar, era el conejo blanco de Alicia, ese que siempre va deprisa. Aunque Raúl Walsh no hubiera leído a Lewis Carroll, tenía que haberlo previsto, concluyó. La ficción siempre viaja en sentido inverso a la realidad y a veces la alcanza. Reflexión que me trae a la memoria una de esas inocentes preguntas que hacen los niños y que al pronto parecen tener fácil respuesta. ¿Qué es una cuesta arriba?, me preguntó mi hijo a los 4 años durante un paseo por el campo. Traté de responderle contrastando una cuesta arriba con una cuesta abajo. Ya comprendo, me dijo, estamos subiendo una cuesta abajo. ¿Cuál es el sentido inverso de la realidad?, me pregunto yo ahora. Puede que la realidad sea una cuesta arriba que bajamos y la ficción una cuesta abajo que subimos o viceversa. En cualquier caso, se trata de un galimatías del que no voy a poder salir airoso. Lo que puedo deducir es que con la edad las cuestas abajo se vuelven cuestas arriba, sin por ello evitar la definitiva caída cuesta abajo. Cuando estaba escribiendo estas líneas me topé de manos a boca en el periódico de la mañana con un artículo de la ilustre filósofa Amelia Valcárcel, cuyas palabras reproduzco parcialmente aquí por considerarlo una curiosa coincidencia, no solo por la reflexión que conlleva, sino también por la alusión a las ventanas pintadas. Hay conceptos o ideas que simplemente no tienen contrario, además de que muchos supuestos contrarios no lo son en absoluto, prosigue. De igual manera que algunos, cuando decoran un muro, ponen una ventana falsa para que resulte más agradable a la vista la pared. Tendemos a hacer falsas simetrías cuando no sabemos bien cómo pensar algo. En realidad, la mayor parte de los problemas que consideramos ontológicos solo son asuntos de lenguaje. Y advierte, el lenguaje siempre está haciendo de las suyas. El lenguaje hace las suyas y las marchas de mi coche también las hicieron, porque la tercera vez que se me caló, mi torpeza acabó desencadenando un concierto de exabruptos y bocinazos
Para colmo, como aquella era una calle de bien ganada mala reputación, alguna que otra prostituta se asomaba a la ventanilla para ofrecernos burlonas sus servicios. Este incidente y los consejos de Julio tuvieron la virtud de que nunca se me volviera a calar el coche, ni jamás volviera a pasar conduciendo por esa maldita calle de cuyo nombre preferiría no acordarme. Pero por si alguno de ustedes siente curiosidad, les diré que la calle en cuestión se llama Caños del Peral. Sigue siendo cuesta abajo y cuesta arriba, pero ya no tiene mala reputación, ni salas de proyección. Pero volvamos a Julio. Un día en París habíamos ido a ver una obra de Dürrenmatt representada en una de esas barcazas ancladas en el Sena. Estábamos mi mujer, Uñeca Arbeliz, Milán Kundera, Julio Cortázar y yo. Cortázar se salió a media obra y pensé que Dürrenmatt le aburría tanto como a mí, o que quizá tuviera otra cita más interesante en otro sitio. Nos reencontramos durante la cena en casa de Lauren Brunhoff. Brunhoff es el dibujante del elefante Babar, un hombre encantador que, según he leído ayer, acaba de cumplir 98 años y ha decidido no volver a dibujar al elefantito. La muerte de un elefante siempre me ha impresionado, aunque se trate de un elefante dibujado. Aquella noche Julio estaba extraño, ajeno a cuanto le rodeaba. Volvimos dando un paseo y al pasar por la plaza del Centro Pompidou me mostró las ventanas pintadas en una fachada. Mira, eso es lo que hacemos nosotros, dijo, pintar ventanas falsas tras las que no vive nadie. En realidad fue un pretexto para que Uñé y Hélène, mi mujer, nos adelantaran. Entonces me dijo algo que me inquietó mucho. No había salido del teatro porque no le gustara Dürrenmatt, sino para ver al médico. No quiso decir nada más y respeté su silencio. Comprendí que estaba preocupado, yo también. Curiosamente, la última vez que nos vimos fue en la Plaza de la Encarnación, cerca de casa. Y entre otras ventanas pintadas, estábamos ante otras ventanas pintadas en otra fachada. Eso nos ha seguido. Aquel trompe-l'œil que suscitaban falsas simetrías, al decir de Amelia Valcárcel, presidieron nuestra despedida. En mi película Epílogo les hice un homenaje a las ventanas. Senté a los actores, a Pepe Sacristán, Charo López y Paco Raval, ante las mismas ventanas pintadas de la plaza y les hice preguntarse quién podría vivir al otro lado. Puede que alguno de ustedes haya visto la película que, entre otras, se ha proyectado en la universidad. Lamento que Julio no haya podido verla. Estoy seguro de que este duelo entre escritores que se enfrentan a través de sus relatos le hubiera gustado. A Cortázar le apasionaba el cine, es cosa sabida. Guardo en un cajón de mi despacho una prueba de la Tora. El cuento que me envió mecanografiado, recién terminado. Aquí te va el cuento, Gonzalo, escribe a mano en la primera cuartilla. Para ti y para Hélène, añade, se titula Queremos tanto a Glenda. Me lo había prometido y lo envió. Lo leí y le dije que me había gustado mucho, pero había determinados aspectos que no me gustaban tanto. El boxeador peleaba con su sombra, entendí, y estaba a punto de caer. No tardó en responder desde Parma, en el reverso de una postal del pequeño circo de la Piazza Armerina, en la que una auriga fustiga 2 palomas uncidas a un carro de oro. Todo esto es una delación que sobra. Esto, con su letra desgarbada, que sin embargo no se inclina a ningún lado, como si correspondiera a la rectitud de su figura, me comunicaba su alegría porque el cuento me hubiera gustado, pero tuve la sospecha de que esperaba que le dijera algo más o supiera que le ocultaba algo. En cualquier caso, intuía que no decía todo lo que pensaba. Y era verdad. Más allá de su brillantez literaria, del fáustico deseo de tener el tiempo y preservar la armonía o recuperar al menos la ilusión perdida por una mítica actriz, la ascensión y caída de Glenda despedía un sospechoso hálito a final de partida.
Glenda era él. Reproduzco aquí un fragmento de su cuento. Ahora podíamos ver que a la obra de Glenda, nos dice, sin amenaza de un mañana plagado de errores y torpezas, un presente absoluto que acaso se parecía a la eternidad, y según dijo un poeta, dice, la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Por supuesto, el poeta también era él. Yo intercalo ahora, adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros pronto contentos en la otra vida. Nos dice en su adiós Miguel de Cervantes en el prólogo antes citado de Persiles y Sigismunda. El tiempo es breve, añade, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir. Tuve la impresión de que esas palabras venidas de tan lejos encontraban eco en queremos tanto a Glenda, como la caracola se apropia del rumor del mar o las rocas del fragor de las olas. Julio Cortázar estaba a punto de acceder a ese reverso de la realidad donde ninguna ficción alcanza, donde las falsas ventanas dejan de sugerirnos falsas simetrías y donde el relato ya no puede corregirse ni volverse a escribir. Como él nos dice al final del cuento, no se baja vivo de una cruz. En aquel momento, entonces era difícil saberlo, esto es del cuento de Cortázar, nos advierte él, uno va al cine o al teatro y vive su noche sin pensar en los que ya han cumplido la misma ceremonia, la tierra de nadie y de todos, allí donde todos no son nadie. Se refiere a una sala de cine, pero ante esas falsas ventanas donde solo vemos sombras, yo me refiero ahora a la pantalla. Y voy a despedirme de ustedes con una breve anécdota y su moraleja. Es una de esas cosas que me ocurrió. Son cosas que ocurren porque se me ocurren y se pueden leer cuesta abajo o cuesta arriba. Me sucedió el otro día, hace ya muchos años, o probablemente nunca. El caso es este. Recogí a un vagabundo en la carretera y me arrepentí enseguida, olía mal. Sus harapos ensuciaron la tapicería de mi coche. Pero Dios premió mi acto de caridad y convirtió al vagabundo en una bella princesa. Ella y yo pasamos la noche en un motel. Al amanecer me desperté en brazos del maloliente vagabundo y comprendí que Dios nos premia con los sueños y nos castiga con la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tan hermoso texto y tan pertinente. Y tenemos tiempo para continuar con algunas preguntas sobre tu obra en general. Efectivamente, una de las cosas que decía Cortázar de ti, y creo que ahí es donde entra este personaje sui generis, yo creo que eres de los pocos cineastas, escritores que tienen una obra tan grande. Yo no tengo, o sea, conozco casos, por supuesto, pero alguien que tiene una veintena de libros, de novelas y de todo tipo, y por lo menos unas 17 películas, es una obra sumamente completa. Y así se refería también Cortázar un poco en algún momento de ti, o sea, cineasta que escribe y escritor que juega con las imágenes. Sé que me gustaría hoy escuchar una reflexión justamente de ¿se puede realmente compaginar ambas cosas? ¿Cómo lo has logrado? Y tu opinión, si crees que simplemente es dos actividades separadas, ¿no? Sé que la pregunta no es la que más te gusta, pero hablar del oficio de cineasta y de escritor rápidamente. Me horroriza la pregunta. Me horroriza la pregunta porque es verdad que
ahí no me hizo Cortázar ningún favor. Se trata de un artículo que publicó en Le Nouvelle Littéraire, pero muy interesante por otro lado, porque cuenta otras cosas. Pero al decir escritor que hace cine o director que escribe, fue fatal, porque los críticos consideraron que estaba resuelta la cuestión y los entrevistadores, como tú, también. Entonces, esa era la pregunta clave, ¿no? O sea, el escritor que hace cine y el director. Yo no veo nada extraordinario, primero porque no soy el único. Ahora, además, que hay ya cineastas que ya no hacen películas, pues enseguida hacen un libro. Mi caso es diferente porque sí es verdad que la literatura ha sido lo que me ha acompañado desde la infancia. Desde el pasillo de mi casa y desde esos tiempos de posguerra donde mi padre me daba clase y yo invadía, cogía indiscriminadamente, entraba en su biblioteca y leía las cosas con avidez y prematuramente. Es maravilloso leer los libros cuando no entiendes nada. Es maravilloso porque vas realmente... Bueno, es maravilloso porque entonces vas ejerciendo la imaginación mucho más que cuando entiendes lo que lees. Eso me pasó, por ejemplo, con Freud, al que sigo considerando sobre todo un gran escritor. Yo lo leía como una novela de aventuras en África, ¿no? O sea, alguien que avanza por la selva africana con connotaciones obvias sexuales, hasta encontrar o no las fuentes del Nilo. Pero para decir todo esto, enseguida lo que traté de escribir, yo nunca había pensado llegar a hacer cine, ni siquiera me lo había propuesto. Había hecho teatro como actor, había escrito obras de teatro que luego quemé, afortunadamente, y había sido un espectador de cine normal, pero no tenía ninguna idea de hacer cine. Yo creo que el experimento de repente surgió, he de confesar que había también algo sexual en ello. De repente, la sensación, además de que lo que es una ficción escrita podía trasladarse, materializarse en la pantalla. Era como liberarse, era como proyectarse fuera de sí. Me impresionó cuando hice el primer corto con una cámara de que había que darle cuerda, una cámara de 16, me impresionó ver que algo interior podía proyectarse fuera. Es una forma peculiar de entender el cine, quiero decir, personal al menos, porque hay también películas donde no se trata de una proyección interior, sino todo lo contrario, se trata de una reconstrucción exterior que se retrata. Bueno, pero, ¿no ves? Todo esto ya me aburre porque, claro, es una cosa teórica. Claro. Bueno, te iba yo a preguntar justamente eso también. O sea, escogimos en este ciclo breve que organizamos y que casi fue un ejercicio privado, escogimos tu primera película, Ditirambo, escogimos Epílogo, que creo que era importante también poner, escogimos La Parranda, película hecha un par de años después de que ha muerto Franco y que realmente marca yo creo una libertad importante en decir las cosas y las dices muy bien. Remando al viento, que es esta película también a la que me refería hace un momento, que tiene que ver justamente con la obra literaria y en particular sobre cómo Mary Shelley escribe Frankenstein y es una película que a mí me sorprende que haya sido rodada en inglés y que no hablas inglés, ¿no? Y por otro lado, y finalmente... No, te voy a hacer un inciso, no es necesario hablar inglés. Hay quien gobierna el mundo y no sabe idiomas.
Así es. Y por otro lado, en las películas hay un idioma intangible, una relación entre el equipo y luego, en fin, hay varias variantes de entenderse. Bueno, con los actores. continúo después y por supuesto El Detective y la Muerte, que es una película ya de una impresionante madurez. Pero volviendo justamente a no tener que hablar, algo que también me sorprende fue tu amistad con Sam Peckinpah, y yo no sé si recibes influencia, lo mencionaste en el texto, si ahora el cine también tiene que ser violento. Si hay alguien violento, es Sam Peckinpah, que lo manejaba perfectamente. Si nos cuentas un poco de esa relación, porque además terminan escribiendo un guión juntos, y tú no hablabas inglés y Sam Peckinpah no hablaba español. Entonces, a partir de una obra tuya, el doble 2, se hace este guión. ¿Nos puedes contar un poco más, continuando con esta relación? Y efectivamente, por lo visto, no se necesita de hablar idiomas para escribir en lo que uno quiera. No, los idiomas es una elaborada y torpe a veces forma. Lo ideal es tener un intérprete. Véase el caso de Malinche, de Cortés. Tener un intérprete femenina o un intérprete masculino, pero es formidable porque da un realce a todo lo que dices. Cualquier tontería, por ejemplo, el señor Suárez dice que hace frío y entonces el otro contesta, sí, pero no tanto. Y además el intérprete es magnífico porque si tú no conoces el idioma, puede incluso mejorar lo que dices o no decir, o decir algo que no tiene nada que ver con lo que dices, y si te conviene o no, entendiendo siempre lo que está diciendo, puedes decir que no dices lo que él dice. O sea, me explico que está muy bien lo del intérprete. Luego, el recurso mío, por ejemplo, en Remando al Viento, los actores estos tan jóvenes como Hugh Grant sabían francés y también hablábamos mucho en francés. Pero Peckinpah, que era un enamorado de México y un amigo del Indio Fernández, y apasionado, yo creo que el lado por el que le apasionaba de España es la medida en que él estaba absolutamente abducido por México, ¿no? Hablaba o pretendía hablar, pero no vale de nada hablar un idioma, por ejemplo, mal para dirigir una película, para expresar. No puedes hacer una película en inglés diciendo My Taylor is poor, o tampoco puedes decir solo lo que puedes decir. Por tanto, lo del idioma vamos a dejarlo de lado porque con Peckinpah me entendía incluso cuando trataba de estrangular a la secretaria y no teníamos secretaria. Y seguíamos hablando cada uno en el idioma que fuera y nos seguíamos entendiendo perfectamente. Ahora, para escribir sí era penoso, porque entonces yo tenía que recibir la traducción de lo que él dictaba a Katy Haber, entonces yo a mi vez tenía que reescribir y volver a traducir Pero todo esto era penoso, pero vamos, ahí la comunicación esencial se establecía. En aquel entonces del guión estábamos en unos estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer porque estaba terminando o había terminado recientemente una película, de sus peores películas. Yo estuve en el rodaje, que era Killer's Elite, y él en aquel sitio donde había 2 gatos siameses y olía a pis de gato, pero era donde él estaba afincado. Él nunca tuvo casa, yo no le conocí nunca en una casa. Por eso cuando murió yo pensé que simplemente estaba en un hotel y se había cambiado de habitación. Nos entendíamos perfectamente. Él me llamaba su hermano perro indio y es verdad, había una conexión desde que nos vimos por primera vez en el Festival de San Sebastián.
10 años antes de que muriera, se mantuvo siempre esa relación. Bueno, podemos cambiar de giro también y hablar del periodismo y tu relación con Martín Girard, ¿no? Yo he dejado, bueno, todo el mundo conoce las preferencias sexuales de Martín Girard, pero yo quisiera saber si sabemos a qué equipo de fútbol le va Martín Girard, que es más íntimo. No, soy promiscuo. Yo, bueno, trabajé durante 2 años para el Inter de Milán. En realidad, para Elenio Herrera fue el marido de mi madre. No se llegaron a casar porque en aquel entonces no existía el divorcio y mi padre vivía. Pero desde niño enseguida tuvo mucha confianza en mí con respecto a consultarme cosas de fútbol. E incluso me llevó a Italia para que hiciera informes de los equipos que iban a jugar con el Inter, y informes que, claro, que él preparaba, que él decía exactamente lo que quería, y donde me volvía disléxico porque había que ver dónde no estaba el balón, eran los tiempos del catenaccio. Pero bueno, no me voy a extender en esas cuestiones. He sido de los equipos de Elenio, empezando por el Atlético de Madrid, que recuerdo, vamos, que es realmente quizá el equipo más importante. Recuerdo aquella delantera de Carson Benbare, Escudero, un jugador como Alfonso Silva, que era un fútbol muy moderno ya, entrenado por Elenio, ¿no? Esos pases a ras de hierba. Y es cierto que Elenio es, bueno, algunas dicen que era el inventor del catenaccio y otros dicen también que su frase célebre era: se juega mejor con 10, ¿es cierto o no? ¿O eso? Sí, no, bueno, primero no inventó el catenaccio, eso lo dijo él, se lo atribuyó, pero no, su problema al llegar a Italia era cómo jugar contra el catenaccio. Lo que se inventó es cómo el primero que adelantaba a los extremos, retrasaba a los extremos, a los delanteros, y adelantaba a los laterales, y siempre buscando el espacio. A él le hubiera sorprendido mucho, y en principio no le gustaba el balón al pie. O sea, el centro actual del Barça, por ejemplo, que a mí es el equipo que más me gusta en este momento, pero él denostaba eso porque cada vez que había que controlar un balón, dabas tiempo a que se replegaran. Entonces, toda su estrategia era precisamente en contra, cómo ganar un partido al catenaccio. Si bien es verdad que en un momento determinado también consideró que para jugar contra un cerrojo había que utilizar otro cerrojo para no acumular hombres. Y lo de jugar mejor con 10 es una butad, pero no hay que olvidar que en aquel tiempo no se podían cambiar jugadores. Entonces, cuando se lesionaba un jugador, claro, tenías que mantenerlo en el campo, y de ahí el gol del cojo, decían, ¿no? Recuerdo a Juncosa del Atlético de Madrid, que era un delantero, un extremo derecha, que precisamente metió un gol decisivo porque estaba cojeando, pero claro, no lo quitaban. Y Elenio era muy poco propicio a quitar jugadores en esa medida. Incluso recuerdo también Olivella del Barça, que le vino a decir ¿cómo lo llamaba? Mister, veo doble. Dice, mejor, así le darás 2 veces. Y tenía el hombre un desprendimiento de retina. O sea, podría haber sido fatal. Bueno, me parece genial eso de que tenías que ver justamente donde no estaba la pelota, y quizás pues sí es la manera de aprender a entender mucho el fútbol. Y hasta la fecha, bueno, tenías una columna semanal normalmente en diversos diarios. Sí. Hasta la fecha haces reseñas, pero solamente cuando hay campeonatos mundiales o Eurocopa. Sí, pero
pero ya no, me interesaba el contacto, sobre todo en las entrevistas, el ir a los vestuarios, el conocer a los boxeadores y también, porque no, claro, a los intelectuales, por ejemplo, que volvían de México precisamente, exiliados, a los que tuve la fortuna de ser el primero que entrevistaba. Ya, pero ahora no me interesa tanto escribir, o sea, hacer literatura. Me gustaba mucho más el directo, ¿no? Las cosas que hice de comentarios de Mundial y todo eso me interesa menos, pero quizá tampoco interesa demasiado ahora ya. Del fútbol sí he aprendido una cosa, el buscar espacios. Okay. Claro, o sea, por ejemplo, cuando alguien ve dos árboles, yo veo el espacio que hay entre los dos árboles y paso. Claro. Bueno, aún así, ¿alguna vez pensaste en tu vida que España podría haber sido campeón mundial, ¿no? De fútbol? No soy muy fanático, no me interesan demasiado los equipos nacionales, porque en realidad el seleccionador, como su nombre indica, lo único que hace es lo que cualquier aficionado puede hacer, que es elegir los que considera que están mejor. Pero ningún seleccionador tiene el tiempo de poder formar un equipo. Y a mí lo que me interesa realmente es cómo juega un equipo, el estilo, la forma. Y es muy difícil ver buen fútbol, paradójicamente, en internacional. De hecho, incluso el campeonato que ganó España, si lo analizamos, pues bueno, estaba un poco en el aire, ¿no? Con resultados de 1-0, etcétera, ¿no? No, me encanta el fútbol, pero últimamente ya no tengo pasión. O sea, no soy apasionado. Okay. Bueno, quisiera yo pasar porque casi estamos con el tiempo encima. ¿Pero tú crees que aquí en este ámbito es hablar de fútbol? Pues de cosas serias se pretende. Me parece un poco anacrónico, ¿no? Bueno, yo quiero hablar de Gonzalo Suárez específicamente. Pero ahora quiero hablar de la relación de Gonzalo Suárez con México. Hay que decir, creo que no sé si lo mencionas, pero es la primera vez que Gonzalo Suárez está en México. Nos costó, como ya dijo Dulce María, mucho trabajo traerlo, pero la verdad es que lo que es sorprendente es el conocimiento que tiene de nuestro país y este proyecto que vamos a ver hoy en la noche, El sueño de Malinche, es resultado, pues yo digo que de una pasión también por nuestra historia. Es complicado describirlo, es más complicado, yo creo que describir de lo que hemos hablado, porque efectivamente es un trabajo sui generis que es precisamente, vamos a poder ver el día de hoy, y gracias a que Joaquín García Quirós lo produjo, y este trabajo solamente se ha mostrado, hay que decirlo, en el Museo del Prado hace 2 lunes, el lunes pasado, antepasado, antes de salir para acá, y tendremos oportunidad de verlo aquí en Guadalajara para justamente cerrar esta cátedra. Cuéntanos, Gonzalo, cómo surge El sueño de la Malinche, desde cuándo y cómo es que llega hasta ahora. No voy a contarlo porque remontarme a años. Lo que sí estoy realmente muy agradecido a la contribución. Por cierto, ya ha editado el libro nuestra amiga Filipín Camino, el libro de la película. Y la película... La pieza. Sí, eso. Es que no sé lo que es. Es un ensayo que empezó pues grabando voces de actores y después animándome a hacer la banda sonora, pero realmente no sabía todavía dónde iba a parar aquello que sí
estaba la génesis, hay que remontarse años, porque fue la pasión que me suscitó. Primero leer Bernal Díaz del Castillo, pero a partir de ahí los códices. Tengo una absoluta y abrumadora biblioteca en casa y una documentación extraída. Pero la película que he hecho no pretende ser un relato de lo que ya tenemos acceso y conocemos. Es uno de los casos, en el caso de la conquista española, esta cruenta, pero donde sí ha habido testimonios de los cronistas. Otras conquistas no han contado, más que han mitificado si acaso, pero no tenemos esos testimonios. Con ello no hay paliativo ninguno, pero me interesaba la figura de Malinche y la función de la palabra en una conquista, y lo que hice es una fábula, porque lo he fabulado a partir del conocimiento de lo que fue y cómo fue, a través de cómo lo contaron, pero lo he fabulado y yo lo definiría como un cuento cruel para niños. ¿Un cuento cruel para niños? Okay. Para los niños que todavía somos. Sí. Hay gente, conocidos, amigos tuyos también en la audiencia. Estaríamos prácticamente llegando, pero podríamos tener la posibilidad de abrir este diálogo con ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Gonzalo Suárez. Sí, para allá. Sí. Bueno, el que tiene que agradecer soy yo, porque claro, no es... Gracias. Yo esperaba una pregunta difícil, pero ha sido realmente un regalo. Muchas gracias. Bueno, si no hay... Sí, allá, por favor. Sí, eso es lo que me preguntaba yo. ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Bueno, yo había hecho el actor, fare l'attore, me gusta mucho esta expresión italiana, ¿no? O sea, había hecho de actor en la etapa de universitaria y como se había comentado, sí, había representado incluso un próspero de la tempestad con barba postiza a los 17 años, y mejoré mucho a Shakespeare, porque mi mala memoria no es solo producto de la edad. Ya a los 17 años me era muy difícil recordar los textos. En esta ocasión eran textos en verso blanco y yo me quedé enseguida en blanco. Pero conseguí rellenar, en fin, mejoré mucho algo a Shakespeare y conseguí salir airoso porque tenía mucho éxito como actor. Ya iba a pasar a profesional. Y cada vez es curioso, ahora que lo pienso, cada vez que tenía éxito cambiaba y hacía otra cosa. Algo inconsciente me hacía huir del éxito y vive el cielo, que sí lo persigo, sí me gusta. Pero hay algo en que, por ejemplo, pues hago Remando el viento y luego hago una comedia que ya nadie entiende porque es una cosa cómica y tal.
Estoy haciendo periodismo y cuando me pongo a escribir libros, pues ya voy cortando. Ahora mismo yo creo que a lo mejor ya es hora de cortar, no aburrir a nadie, pero ya no me acuerdo de lo que me habías preguntado. Lo de Pedro, claro. Él quería... Pedro le gustan mucho mis primeros libros, que tuvieron mucho éxito en su momento, sobre todo pues 13 veces 13, y él siempre ha querido que colabore en sus guiones. Y colaboran algunos, luego no me ha puesto el nombre, pero sí, por ejemplo, en La piel que habito, o en qué puedo hacer yo, o qué he hecho yo para merecer esto. Y entonces se empeñó en que hiciera ese papel, pero bueno, esa película es de Carmen Maura, está formidable y tal. Yo, pues nada, y me llevó incluso a Berlín en una secuencia que no se ve nada de Berlín, o sea, no, quiero decir, podíamos haberlo hecho... ¿En interior? No, un viaje en taxi y luego efectivamente un interior. Bueno, pues nada, es muy buen amigo, al que no veo nunca porque es como una vedette de estas, ¿cómo se llama? No, una primadonna. Entonces, no, ya se lo digo a él, ya le dije, porque me presentó, en un premio me presentó muy elogiosamente y al salir le agradecí porque digo, hombre, me agradezco mucho a Pedro esto que ha dicho de mí, porque solo habla de él. Y es un hombre con un talento inmenso. Creo que su última película está muy bien. Que se estrena. Es como autobiográfica, ahora está de moda la autobiografía. Y nada, pues... Pero en mis primeras películas también hice de actor, en Ditirambo. En Ditirambo hice de actor, director, productor, todo, porque he de confesar que el dinero y mi paso al cine se lo debo al fútbol, porque fue el presidente Moratti del Inter de Milán el que pagó mis primeras películas. O sea que, mira por dónde sí el fútbol venía a colación. Ya ves que sí. Gracias. Bueno, yo quiero simplemente decirle a Gonzalo que sabemos lo que odia los aeropuertos y todo esto, pero que sí queremos que este no sea la última vez que viene a México, sino que justamente lo vemos como el principio, porque su obra va a ser realmente revisada en la nueva cineteca de la Universidad de Guadalajara, del FIC, en donde seguramente estamos planeando, era la idea, poder hacerse la retrospectiva integral de su obra, y eso pues lleva un trabajo. Lo mismo creo que habrá alguna televisora interesada en poder también hacer, mostrar toda la obra completa de González Suárez para aquellos que, como lo fui yo, no tuvieron acceso a ella en su momento. Creo que es lo único. Y decirte que te queremos mucho, Gonzalo. Bueno, pues la próxima vez vengo nadando. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias. Invitarles esta tarde a la presentación, a la proyección de la película El sueño de Malinche a las 6:30 en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en la Sala Guillermo del Toro. Están todos invitados. Muchas gracias.